Winkle y la muerte de 3 trabajadores petroleros. Buenas tardes, Mario, te saluda Emilio de acá de La Matanza, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, Mario, te convocaba por esto que cuando te presenté decía que de la planta de New American Oil, hay una planta que está en el polo petroquímico de la provincia, murieron 3 trabajadores producto de una explosión. Contanos a ver cómo fue, qué pasó. Eh, sí, mirá, el día de ayer, a las 4 de la mañana, una explosión muy fuerte ahí en Plaza Winkle, en la refinería NAO, New American Oil de Plaza Winkle, y efectivamente fallecieron 3 trabajadores, Gonzalo Molina, Víctor Herrero y Fernando Jara, que estaban cumpliendo funciones a ese horario en la refinería, y lamentablemente se dio esta tragedia. Todavía no se sabe bien qué es lo que sucedió, pero sí ya hay como un primer indicio de que prácticamente hace poco más de una semana habían hecho un control de la planta y se le había intimado a la empresa a tomar algunas medidas, porque había unas piletas grandes con hidrocarburos de 50 metros por 30, había unos tanques con aceite sin tapa, es decir, se ve que tenía una serie de irregularidades que estaban emplazadas a darle solución, y en el medio de esto sucedió esto, que bueno, ahora se va a investigar y se verá qué sucede. Lamentablemente se perdieron la vida de 3 trabajadores, otros camioneros que por suerte salvaron su vida porque los camiones se incendiaron y estaban durmiendo en los camiones esperando cargar. Así que realmente una tragedia tremenda, y tenemos que decir que este no es un hecho aislado, porque desde el año, por lo menos hace 3 años a esta parte, debe haber con estos compañeros cerca de 15 trabajadores muertos en distintos lugares, en distintos yacimientos, sin contar los que también mueren en la ruta por el mal estado, por las condiciones de trabajo, del cansancio, etcétera, que no están contabilizados, pero también son parte de todo este paquete de medidas que se deben tomar para la seguridad de los trabajadores en una industria que es complicada en este sentido, y que lamentablemente las empresas no toman las medidas suficientes de seguridad para el resguardo de los trabajadores y sus familias. Ahora, Mario, vos decís que esto ha habido casos anteriores, no un hecho aislado, y frente a esto, ¿qué ha hecho UASO, o en este caso el Ministerio de Trabajo, que tienen que intervenir para ver las condiciones de trabajo en esa industria, o la justicia? Claro. Y bueno, viste cómo sucede. Nosotros vivimos el año pasado también una explosión en una escuela por acumulación de gas, donde murió una trabajadora docente y 2 trabajadores que estaban haciendo el trabajo. O sea, acá me parece que tenemos que replantear lo siguiente. Pasan estas cosas, se ponen todas las alarmas, pero después hay que tomar medidas concretas, y acá hay un problema puntual. Digamos, el sindicato petrolero en el día de ayer llamó al paro en forma inmediata, paro general de todos los yacimientos y de todas las destilerías que dependen de su jurisdicción, porque había una reunión con las empresas en el día de hoy. Eso también ha pasado en otros momentos, pero lo que está en el trasfondo de esta historia es que Vaca Muerta se ha transformado en un productor muy fuerte de la industria, tanto de petróleo como de gas, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de las condiciones de trabajo, desde el punto de vista de los ritmos de trabajo, de todo lo que hay que hacer o lo que exigen las empresas para producir más, porque ellos miran todo en función de la tasa de ganancia y de que hay que sacar rápido y avanzar en la producción. Y en eso, si eso no se condice con condiciones de seguridad, siempre pasa y termina en
accidentes, entre comillas, porque no son accidentes, en tragedias que terminan con la vida de trabajadores. Ustedes tengan en cuenta que Vaca Muerta, o sea que Neuquén se ha transformado en un gran productor de petróleo y gas. Nosotros producimos el 60% de la producción de gas del país, y cuando hagan el gasoducto Néstor Kirchner va a ser muchísimo más, porque hay una política que avanza con la idea de que se avance mucho la producción para la exportación y obtener divisa, y bueno, y entonces eso implica que se tensa toda la actividad, y estas cosas son parte de este paquete. Claro. Entonces yo creo que se celebra en el sentido de que el sindicato le ha tomado una medida tan rápida en el día de ayer, porque hay que tomar medidas urgentes. Esto no puede seguir pasando, porque 15 trabajadores en tan poco tiempo es demasiado, en una industria que sacan miles de millones de dólares que giran alrededor de lo que produce. Por lo tanto, hay que tomar medidas urgentes. Espero que la justicia se investigue a fondo. Dependerá si los trabajadores se ponen firmes y exigen que se avance y que se tomen estas medidas, ¿no es cierto? Claro, porque como vos decís, no es algo que no se pueda prevenir o impedir, no es un accidente inevitable, tiene que ver con las condiciones de trabajo y de producción. Ahora producir y más está bien, pero hay que cuidar la vida de los productores, exactamente, quien generan que las ganancias para las empresas, ¿no? Es decir, hay que incrementar las medidas de seguridad. A veces no lo quieren hacer porque significan costos mayores para ellos. Sí, en general, te digo, cuando entras a un yacimiento hay muchas medidas de seguridad. Si no es que no existan, pero evidentemente hay cosas que hay que avanzar mucho más, porque sucede esto. Es decir, los ritmos, vos pensás que un trabajador petrolero generalmente trabaja a las 12 horas diarias, no hay turnos de 8 horas como había en otra época. Los que quedan en el yacimiento a lo mejor están 14 días, 14 por 7, 7 de descanso, o hay trabajadores que van y vienen todos los días del yacimiento y son 12 horas de trabajo, y a lo mejor tienen 1 hora y media o 2 horas para ir y lo mismo para volver. O sea que ese es un cansancio, un estrés muy grande, que en un tipo de trabajo que cualquier pequeño accidente grande, porque trabajás con cosas de mucho peso, de válvulas, cosas peligrosas, mucha presión. Es decir, hay una infinidad de situaciones que por eso hay que estar muy, muy alerta con todas las medidas de seguridad que hay que tomar, y hay que poner más énfasis en cuidar más a los trabajadores, porque esto no se puede sostener, teniendo en cuenta además que nosotros, acá se están discutiendo, Emilio, los 20 o 30 años los próximos 20 o 30 años de la industria petrolera a fondo. De Vaca Muerta, ustedes vieron que ahora acaba de ir más a Estados Unidos para ofrecer que vengan a invertir. Es decir, con el costo que tiene el gas y el aumento de la energía en el mundo, va a ser muy requerida, y por lo tanto acá sí, evidentemente tenemos que discutir que esto no se transforme en un saqueo como ha sido hasta ahora, que haya mejores condiciones de trabajo para los trabajadores, y que volvamos incluso a como era la antigua IPF, que se trabajaban 8 horas y se incorpore un turno más de trabajo, con lo cual se incorporaría una cantidad muy grande de trabajadores a la industria. Claro. Y bueno, pero acá las 12 horas ya son como la norma. O sea que nosotros en ese sentido retrocedimos muchos años en los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Y bueno, Vaca Muerta, como dicen ahora, es la joya de la abuela, ¿no? Es decir, y lo vimos en esto que vos estabas señalando, el viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, allá al templo de las grandes petroleras en Houston, donde se sentaron a ver cómo se venían sobre Vaca Muerta y estos recursos petroleros gasíferos, ¿no? Ahí
Hay, como dicen, Vaca Muerta es la segunda reserva mundial del gas no convencional y la cuarta en petróleo. Tenemos enormes recursos, enormes riqueza ahí. La discusión es quién se queda con ella, ¿no? Si el Estado, el pueblo, o se quedan estos monopolios que están ahí con los dientes afilados para caer sobre la Argentina. Así es, así que bueno, esto, esta tragedia, por lo menos te nos tiene que servir para analizar esto, para tomar medidas y para avanzar en un debate sobre qué vamos a hacer con todos estos bienes comunes que nos pertenecen y que no sean parte de una política de saqueo, sino que sean parte de un desarrollo industrial, de un desarrollo autónomo, porque incluso en la provincia de Neuquén se industrializa prácticamente nada, ni del gas ni del petróleo, salvo lo de la refinería, pero que hay que desarrollar la industria petroquímica, la industria de los fertilizantes, la industria de los plásticos, muchísimas cosas que se importan, nos tendríamos que fabricar en nuestro país, y la mirada no puede ser solamente sacar y extraer para exportar. Desde ya que si hay una cantidad importante se deberá exportar, pero la mirada tiene que ser desde una mirada del desarrollo industrial y autónomo de nuestro país, para que eso quede acá. Si no, vamos a... Nosotros en nuestra provincia ya cumplimos 104 años de industria petrolera desde que se hizo el primer pozo en Plaza Huico. Sin embargo, las condiciones que tiene la provincia no se condicen con el recurso que ha salido de esta provincia, porque nosotros también tenemos 40% de pobreza en nuestra provincia. Y eso hay que modificarlo. Es decir, y eso es una lucha y una pelea que tenemos que dar, en primer lugar, junto a los trabajadores petroleros y al conjunto del pueblo, para que nos podamos apropiar de esta riqueza para la provincia, para el pueblo y para el conjunto del país, porque nosotros seguimos recibiendo un mísero 12% de regalía de lo que se está del petróleo. Y eso no puede ser así. Eso hay que modificarlo, hay que luchar por cambiarlo, y bueno, será parte de la pelea que tenemos que dar entre todos. Mario, una última pregunta que tiene que ver con eso que vos decís, quién es propietario de los recursos naturales, minerales que están en el subsuelo y eso, porque la Constitución de 1994 modificó y pasó a las provincias la propiedad de esos recursos. Ahora son de la provincia, no son del Estado, de la Nación, como eran en su momento, ¿no? Por ejemplo, en la Constitución del 49 de Perón, que decía que todo lo que estaba era de la Nación y lo tenía que explotar y era patrimonio de la Nación. ¿Vos crees que hay que modificar eso o no? No, lógicamente que sí. La Constitución del 94 planteó el traspaso de los recursos a las provincias. Eso se concretó con la ley corta que hizo Néstor Kirchner, y en definitiva, si miramos en el desarrollo de todos estos años, en lugar de ser un avance, ha sido un retroceso, porque acá en muchos casos sucede que las provincias son una inmobiliaria, se transformaron en inmobiliarias para hacer concesiones a los grandes grupos económicos y se van despedazando, cada provincia negocia por su lado, aunque entonces va haciendo algo que no está pensado desde una cuestión integral, desde una política nacional hacia un sector tan estratégico como esto, y se ha repartido la quinta, y eso en realidad debilita toda la negociación que se haga. Desde ya que nosotros pensamos que acá hay que terminar con este sistema de concesiones, que es el que ha permitido avanzar con esto, y hay que avanzar en la empresa de bandera. Fue positivo haber conseguido el 51% de las acciones para la empresa estatal, pero hay que conseguir que sea el 100%, que el PF sea 100% estatal y se desarrolle en todos los ámbitos, como en el litio y en otros recursos estratégicos. Y la verdad que si no hacemos eso, en realidad, como dicen acá, los recursos se sacan, se extraen en forma
forma impresionante, pero la vemos pasar. Y acá se está discutiendo incluso ahora, además del gasoducto, hacer un oleoducto que va a ir hasta cerca de Sierra Grande, al Atlántico, para sacar el petróleo excedente, porque hasta ahora nosotros el petróleo estamos ahí, no tenemos una cantidad importante de petróleo que nos sobre, porque nosotros exportamos el petróleo, pero importamos el 30% de gasoil. Es una locura lo que pasa. Si está todo distorsionado esto, en lugar de apropiarnos de nuestros recursos, de nuestros bienes comunes, de industrializarlos y ponerlo al servicio de una política nacional de desarrollo, pasan estas cosas. Importamos combustible para poder abastecer el mercado y hay algunas empresas como Panamérica y otras, y ahora algunas de Vaca Muerta, exportan petróleo crudo. Y bueno, esa es la distorsión que tenemos, que ha provocado toda esta política desde la dictadura, con Menem, que fue donde avanzaron muchísimo, hasta la actualidad, donde hay que cambiar este modelo de producción por un modelo de producción autónomo e independiente. Bueno, Mario Cambio, presidente del Partido Trabajo del Pueblo y secretario del PCR de la provincia de Neuquén, gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo, buenas tardes, Mario. Bueno, buenas tardes, Emilio, saludos a todo el equipo. Gracias.